Bienvenidos a una nueva temporada de Parche Pro, el espacio de opinión de la Universidad del Valle en el cual abordaremos diferentes temas desde distintas miradas para que ustedes y nosotros reflexionemos. Yo soy Milton Medina y estoy encantado de presentarles a mi compañera Karen Quijano. Gracias Milton y gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Nosotros como jóvenes estamos capacitados y estamos prestos para hablar de política, para hablar de economía, para hablar de ambiente. Así que en este espacio de reflexión vamos a estar conversando y en esta nueva temporada tenemos nuevos invitados, tenemos grandes sorpresas para ustedes, así que esperamos se lo disfruten. Ustedes allá en casa recuerden que se pueden conectar a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como @canalunivalle.tv. Empezamos este programa con un tema mundial y es la participación de los jóvenes en democracia. Reflexionamos sobre participación, vamos a estar reflexionando acerca del rol de los jóvenes, también acerca de si tenemos esa participación, si tenemos esa cobertura, si tenemos esos espacios realmente, Milton, porque es muy importante. Los jóvenes hemos demostrado de que queremos alzar nuestra voz y queremos transformar este país para un mejor futuro. ¿Qué significa la democracia para los jóvenes? ¿Cuáles son esos aspectos y retos que deben de enfrentar los jóvenes en la democracia? Antes de presentarle a nuestros invitados, que por supuesto nos acompañarán para responder estas y muchas más preguntas, quiero dejarlos con esa nota de contexto. Desde hace muchos años se ha venido hablando sobre la participación de los jóvenes en la democracia de un país, de la manera en la que sus acciones asertivas puedan contribuir a nuevas formas de hacer política, en el que se asegura eficazmente el respeto a los derechos humanos y fundamentales de todos los ciudadanos. Sin embargo, algunos sectores sociales tienen la creencia que estos temas le competen exclusivamente a los adultos, creyendo tal vez que los jóvenes no tienen la capacidad de tomar decisiones apropiadas. Por esta razón y muchas otras situaciones, algunos jóvenes salen a las calles a expresar sus ideas, se capacitan, trabajan y continúan en la lucha de que sus voces sean escuchadas, demostrándole a dichos sectores que son una generación con oportunidad, innovación y cambio. Luego de que se expidiera la Constitución Política de 1991, se habla de una democracia participativa, que plantea un nuevo orden político, más legítimo, más respetuoso de la autonomía, de los derechos y de la libertad de cada persona, más justo y abierto a la convivencia de todos los grupos que conforman una comunidad. Esto incluye a la juventud. La implementación de políticas públicas juveniles en diferentes partes del mundo ha tenido que recorrer varios caminos sinuosos, superando las apreciaciones concernientes a la minoría de edad como sinónimo de incapacidad. Por lo tanto, los adolescentes como los jóvenes actualmente han evidenciado mayor interés en la participación de la democracia, exponiendo las razones que han permitido su visibilización e inclusión. Con lo anterior, los retos que tiene la sociedad por delante son tan complejos como relevantes y resulta muy difícil pronosticar qué pueda ocurrir en los próximos años. Más que una obligación, la democracia es el derecho y la oportunidad para participar en la organización y manejo de un país. Finalmente, otro tema para el análisis es el papel de los partidos y las instituciones para fomentar y garantizar la inclusión política de este sector. La participación de los jóvenes en los partidos y movimientos políticos podría ser mayor y mejor. En este sentido, es válido preguntarse hasta dónde los partidos representan a los jóvenes y sus múltiples intereses o agendas, o qué deben hacer para fomentar el interés de esta población en este ámbito. Hoy, en Parche Pro, participación de los jóvenes en la democracia. Como vimos en la nota de contexto, desde la Constitución del 91, que se luchó y fue también resultado de muchos esfuerzos de los jóvenes luchando por sus derechos y de más participación en el país. Por eso en este momento vamos a hablar acerca de roles, vamos a hablar acerca de qué aperturas y qué posibilidades se tienen para los jóvenes. Por eso vamos a presentar a cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. Y vamos a iniciar con Juan David Garzón, profesional en comunicación social, estudios en social media, estrategia de derecho y redes sociales, libertad de expresión, creación de contenido digital, radio y televisión, consejero distrital de cultura, consejero nacional de medios ciudadanos, coordinador de equipo también es coordinador del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Jamundí.
Karen, pero no estamos solos, nos acompañan estos dos caballeros, pero también nos acompaña de manera virtual Gina Castrillón. Y vea, voy a ser preciso en su biografía. Ella es politóloga de la Universidad del Valle, está terminando una maestría en Derechos Humanos en la ESAP y actualmente es investigadora en la Fundación Pares de la Oficina del Pacífico. Con experiencia en seguimiento a la gestión pública e indicadores de calidad de vida, finalmente es promotora de círculos de lectura feminista. Ella en este momento nos acompaña de manera virtual. Gina, te saludamos y gracias por estar con nosotros aquí en Parche Pro. Hola, gracias a Parche Pro por invitarme esta vez a discutir estos temas de jóvenes. Acá un saludo desde Buenaventura. También agradecemos a Julián Quintero Torres por la participación en este espacio. Julián es estudiante de 10º semestre del programa de estudios políticos de la Universidad del Valle, activista político, ha sido condecorado como joven inspirado del 2020 por Colombia Joven, participó en el proyecto de Colombia 2022 del canal Caracol, también ha sido líder político y social, así que bienvenidos. Realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Gracias Karen, muchachos, y a Univalle TV también muchas gracias. De verdad, gracias. Julián, bienvenido. Juan David, también bienvenido a Parche Pro. Bueno, ustedes ya lo escucharon en nuestra nota de contexto, en nuestra introducción de bienvenida. Vamos a hablar sobre la participación de los jóvenes en la democracia. Y quiero que empecemos contigo, Juan David, hablando y conversando desde tu mirada, ¿qué es la democracia? O para los jóvenes, ¿qué es la democracia? Pues la democracia es un concepto que para esta nueva generación ha evolucionado de muchas maneras. Lo vemos hoy en el Congreso, por ejemplo, cuando un youtuber como JP logró un escaño para ser parte de este ente tan importante. Un mecanismo participativo para que tengamos la posibilidad de tener acceso a un mecanismo de poder y poder hacer algún cambio. ¿El poder para qué, no? Para cambiar, para generar nuevas dinámicas con la sociedad. Yo creo que para los jóvenes la democracia termina siendo esa posibilidad de llegar a hacer un cambio que ellos vienen escuchando en libros y en los papás y en los tíos desde hace un tiempo. Vos lo hablabas muy bien ahora en la introducción de la Constitución del 91, que ya una o dos generaciones más acá entendieron mejor la Constitución del 91 y tal vez desde la ola verde se viene cosechando un nuevo cambio para la juventud. Juan David, digamos, eso suena muy interesante y claramente siempre queremos cambios y por supuesto los cambios para que sean positivos. Pero Julián, tú digamos has vivido de cerca, has estado un poco más adentro en el tema de los jóvenes y por ejemplo en este tema del estallido social, de la participación de la democracia desde otros ámbitos, por ejemplo desde la protesta. ¿Cómo se ha vivido eso y cómo se empieza a generar democracia desde otros ámbitos políticos? Pues antes del estallido social la democracia era nula, es decir, habían jóvenes que decían que creían en la política o no creían, era más bien apolíticos y a hoy una generación está tomando una bandera y está diciendo quiero hacer parte de esto. Entonces hay voluntad, hay disposición. Entonces, que crean en la democracia hoy, difícil porque no participan. Los resultados de los MJ es un ejemplo. Entonces, que no salgan a votar o que no se construya colectivamente es la falencia que hay en términos de concepción de los jóvenes de la política. Entonces, no hay una generación que hoy está asumiendo una responsabilidad y quiere trabajar. Pero también hay que aprender a reconocer que desde casa no hablamos de política, entonces no hablamos de democracia. Entonces, ¿cómo le van a exigir a una generación que salga y participe cuando desde casa no hay una cultura política? Claro que sí. Tú ahorita hablabas de los CMJ, pero ahorita profundizamos en ese tema. Quiero contarles que según el DANE, 49 millones de colombianos son jóvenes, entre 18 y 24 años. Significa el 12% de la población. Eso significa que si los jóvenes votan, o sea, pueden hacer un gran cambio como lo tuvimos en esta participación, en estas anteriores votaciones, donde subimos un nuevo presidente. Sí, los jóvenes se sienten participativos con todo esto. Ahora, ¿cuál es el rol o cómo se van a ver beneficiados cada uno de ellos con esta participación? Bueno, cómo se van a ver beneficiados es que ellos asuman una responsabilidad y que entren a participar, es decir, que sean los mismos jóvenes hablando de sus problemáticas y sus posibles soluciones. Lo mencionabas ahorita, el presidente Petro llegó, fue porque prácticamente 1 millón de votos de primivotantes asumieron una responsabilidad. ¿Qué viene para las próximas generaciones o para las próximas elecciones? Que asuman la responsabilidad.
pasó con los MJ, la prueba piloto fueron los MJ. De ahí, de la manera en cómo vamos a hacer política, cómo vamos a construir país, cuál es la visión de país que queremos. Pero digamos en ese caso, y si quisiera consultarle en este momento a Gina, que se conecta de manera virtual con nosotros, en ese Consejo de Juventudes que se realizó en noviembre del año pasado, se evidenció de que aproximadamente estaban inscritos o estaban habilitados para ejercer su derecho al voto aproximadamente 12.200.000 jóvenes entre los 14 y los 28 años. Pero en los resultados solamente fue a votar el 10%. Gina, ya Julián nos comentaba de que en ocasiones eso sucede porque desde la casa no se habla de política. ¿Cuál crees tú que haya sido el otro factor por el cual los jóvenes no ejercieron su derecho al voto o no empezaron a decidir por el país? Bueno, uno de los elementos más importantes, aparte de esa cultura política que viene desde nuestros primeros escenarios como la casa, el colegio, el barrio, tiene que ver también con la confianza hacia las instituciones, esa confianza, creer que efectivamente el sistema democrático sirve para algo, que si yo participo, que si voy y voto, efectivamente va a verse reflejado mi participación en las instituciones. Entonces, la desconfianza, ver los escándalos de corrupción, ver cómo funciona actualmente la política hace que muchos y muchas jóvenes no se sientan representados, sientan que su participación no va a servir en últimas para algo. Entonces ahí hay un reto importante para que las instituciones digan cómo hacer para que efectivamente la ciudadanía crea en que desde las organizaciones podemos hacer algo y efectivamente promover y lograr la participación cada vez mayor. Juan, quiero preguntarte algo. Tenemos nueva presidenta para el Consejo de Juventud, que es Gabriela Pozo, que es de Univalle. Y todo esto todo lo que se está armando en Consejo de Juventudes para poder apoyar y fortalecer estos sistemas y que los jóvenes se sientan protegidos. ¿Realmente esto va a tener una nueva transformación en este gobierno o cómo los jóvenes se van a sentir representados después de haber salido a las calles, después de haber salido a votar? Los MJ son un primer paso y lo decía aquí mi compañera, es un acercamiento para que los jóvenes estén en instancias de poder. Ahora, lo que hay que tener en claro y en cuenta es que a partir del estallido social, los MJ y estos nuevos órdenes donde los jóvenes tienen una injerencia en algún tipo de decisión política, es que estos primeros pasos sean fundamentados para que en el futuro no dejen de estar ahí los jóvenes, que sigan esa línea para llegar no sé, a un consejo, a una asamblea o muchísimo más grande. Pero este paso del CMJ, de la presidenta y de lo que se está haciendo ahora, digamos que es un primer escaño para que se puedan lograr cosas que en un futuro esos jóvenes que salieron, que hablan, que están opinando en estos momentos, sean los que tomen realmente la decisión, que sea la evolución del joven dentro de la política. Eso es importante y ya lo mencionamos hace algunos momentos de que siempre queremos un cambio, siempre hablamos de un cambio. Pero exactamente, Julián, ¿cuál crees tú que sean los intereses de los jóvenes en participar en política? El primer paso siempre va a ser que el joven sea escuchado. El segundo paso es que se materialicen esas propuestas y al final que la realidad sea distinta. Eso es lo que quieren solamente los jóvenes, que por salir a parcharse en un parque no sea estigmatizado, no sea violentado, no sea que la sociedad lo haga a un lado. Entonces, ¿qué quieren los jóvenes? Que desde ahí se empieza a transformar una realidad. Entonces son apolíticos o culturalmente son antidemocráticos porque hay un sistema que los ha hecho a un lado. Entonces, ¿qué es? Escucharlos, llevar esa voz de los territorios, de la Colombia profunda, para que podamos transformar la realidad. Pero yo te tengo una pregunta. Hay muchos jóvenes que quieren ser parte y quieren participar, pero vivimos en Colombia. Y es un país donde la mayoría de los líderes sociales corren riesgo, corren peligro y más un joven. ¿Qué rutas o qué alternativas podemos darles a cada uno de ellos para que se sientan confiados y puedan alzar su voz referente a sus opiniones? Karen, Juan David, Julián y Gina, vea, esa pregunta cayó como anillo al dedo para que ustedes sigan conectados con nosotros. En este momento vamos a una pequeña pausa para patrocinadores, pero ustedes no se despeguen porque cuando regresemos esta respuesta y respuestas a muchas más preguntas tendremos aquí en Parche Pro. Ya regresamos.
Continuamos en Parche Pro, gracias por seguir con nosotros. Recuerden que a través de redes sociales @canal Univalle TV ustedes van a poder participar y por supuesto vamos a poder interactuar en este tema que estamos tratando hoy, la participación de los jóvenes en la democracia. Antes de ir al corte de patrocinadores, Karen ya nos dejó una pregunta abierta que sé que nuestros invitados y ustedes allá en casa también quieren saber qué está pasando. Karen, recordemos cuál es esa pregunta. Bueno, antes de hacer esa pregunta, quiero contarles y quiero recordarles que les vamos a estar leyendo sus opiniones, preguntas, todo lo que ustedes tengan en nuestras redes sociales, los vamos a estar leyendo en unos minutos, así que los invitamos a que escriban. Y retomamos la pregunta, y era para Julián, y es qué rutas de acción o qué rutas de prevención tienen los jóvenes que quieren participar en política. ¿Qué rutas de prevención? Eso va a depender. ¿De qué depende? De la realidad de cada joven. No es lo mismo ser un joven que vive en Buenaventura, en medio de las bandas criminales, que un joven que vive en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, y que estudia en la Universidad Nacional. No va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es cuidarnos? Es con quién me relaciono, cuál es el activismo que hago, cuál es mi ruta para trabajar en la política. Demos un ejemplo puntualmente con alguien que viva por lo menos en Buenaventura, que quiere ser líder de jóvenes, líder de la comunidad LGTQ+. Demos un ejemplo. Agruparse con los jóvenes que están organizando las plataformas de juventud, los parches juveniles, artistas, que empiecen a construir colectivamente como un grupo, una familia. ¿Listo? Y ahí van a ir trabajando para transformar la realidad. Entonces toca es que cuidarnos entre nosotros. O sea, para mí sería muy facilista decirle, no, haga esto, pero no es lo mismo vivir en el Bajo Cauca que vivir en La Guajira. Gina, sigues con nosotros y a todos los televidentes les recordamos que tenemos 2 invitados aquí en el set, pero también gracias a la virtualidad contamos con la presencia de Gina Castillón. Gina, hablemos un poco sobre esa participación de los jóvenes, digamos, en estos lugares en donde la participación en la política se convierte un poco peligrosa, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué sucede y cuáles son esas alternativas que se le están brindando a los jóvenes, por ejemplo, del Cauca, de Putumayo, para que puedan participar de una manera eficiente en la política? Bueno, más que las alternativas que les disponen la institucionalidad a los jóvenes es todas esas dinámicas de autocuidado que se asumen para poder reducir un poco el riesgo al que se ven expuestos. Por ejemplo, acá en Buenaventura para nadie es un secreto, pues la dinámica conflictiva que hay entre los barrios, al menos en la zona urbana, es muy compleja para los jóvenes. Se han implementado unas fronteras invisibles pues muy fuertes que ha generado pues un alto número de homicidios a jóvenes. Entonces acá lo que se invita y siempre está en la discusión constante es cómo hacer para autocuidarnos y cómo compartir eso como con compañeros y compañeras de las organizaciones. Entonces es las alternativas que se asumen desde la sociedad civil, porque a la institucionalidad le ha quedado un poquito complejo poder enfrentar o poder proteger la vida de los y las jóvenes que participan en política. Acá se hace registro de organizaciones que apoyan en la protección, se hacen alertas con la Defensoría del Pueblo, con las organizaciones internacionales, siempre tratando de visibilizar las denuncias por redes sociales, llamando a la comunidad internacional para que le haga también llamados a la administración local y así poder lograr pues proteger en la medida de lo posible la vida de los liderazgos que están siempre en esa dinámica de visibilizar lo que se hace en los barrios y en general pues cómo se trabajan desde los jóvenes. Acá la participación no solo democrática, sino la participación pues ciudadana en general, no lo electoral, a eso me refiero con democrática, sino también en las organizaciones culturales que enfrentan todo el tema del desplazamiento intraurbano y así. Gracias, Gina. Juan David, en ese sentido y con la ya interpretación que nos hace Gina referente a este tema, ¿tú crees que en este último año que elegimos un nuevo presidente, crees que los jóvenes tuvieron bastante que ver con eso y de acuerdo a la popularidad que en ese momento tiene nuestro actual presidente Petro, crees que efectivamente los jóvenes sigan participando en política y en democracia?
Sí, evidentemente la participación de los jóvenes para la elección del actual presidente de nuestro país es fundamental para lo que se logró al final del día. Digamos que dependerá mucho de los resultados que vaya dando este gobierno para que la gente se vaya motivando, porque por más que los jóvenes hayan acompañado el proceso, seguramente en un futuro cercano, si este actual gobierno no se comporta de la forma en que los jóvenes lo están pensando, pues claramente hacia allá no va a apuntar. Pero discúlpame ahí, pero ¿qué están buscando los jóvenes o los jóvenes que buscan al elegir a Petro? ¿Qué busca cualquier persona al elegir un político? Que sus comunidades cercanas se vean beneficiadas con los programas de gobierno. Principalmente por ahí. Seguramente por temas de jóvenes serán educación, un poco el tema de salud, un poco el tema de trabajo, principalmente por ahí. Y creo que si los jóvenes se encuentran en este liderazgo con el tiempo, algún tipo de soporte que no solamente se quede en una campaña o en unos primeros meses de gobierno, seguramente por esa línea se irán muchos más jóvenes a conseguir escaños importantes en la política. Juan, venimos de 2019, 2021, 2020, de marchas, estallido social. Y ya que estás hablando de que los jóvenes ahorita se sienten representados con la política actual, ¿cuál es la agenda? Puntualmente, porque siempre hablamos empleo, pero puntualmente, ¿cuál es la agenda? ¿Qué estamos pidiendo los jóvenes y qué es lo que tanto queremos que nos escuchen? Hace unos días escuchábamos el tema del ICETEX, por poner un tema en la mesa, y es que se le va a condonar algún tipo de parte de la deuda a muchos jóvenes que estaban ahí con el tema del ICETEX bastante holgado. Yo creo que por ahí la agenda ronda un poco también el tema del trabajo juvenil, de cómo se pueden apoyar a nuevos emprendedores y emprendimientos en nuestro país. Creo que por ahí los jóvenes están buscando mecanismos para verse beneficiados, no solamente ellos, sino a sus pequeñas comunidades. Si el gobierno es asertivo en ese tipo de cosas, seguramente, por lo menos con la población joven del país, va a ir muy bien en estos 4 años. Julián, pero en este caso sabemos de que por supuesto siempre en una política queremos vernos beneficiados, queremos siempre como lo mejor para nosotros y para nuestras comunidades. Pero si hablamos de las responsabilidades que tenemos como jóvenes, ¿cuál es esa responsabilidad que también cumplimos dentro de una sociedad y que es necesario, como quien dice, activar y hacer para que la democracia y por supuesto el país también cambie? Bueno, es reconocer que esto es una corresponsabilidad, es decir, hay unos dirigentes que ejercen un papel, pero también hay una ciudadanía que asume un rol. Entonces hay unos deberes, así como están los derechos y salimos a decidirlos, también tenemos que reconocer nuestros deberes. Y nuestros deberes es informarnos qué está pasando en el Congreso, cuál es el presupuesto para la juventud, en qué se están gastando las políticas públicas a nivel departamental y municipal en el territorio. Entonces es ir, participar, darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, ahí vamos nosotros asumiendo un rol político y también es decir, bueno, ¿por qué congresista voy a votar? ¿Por quién no? Conocerle el recorrido a cada uno. Bueno, puntualmente lo que dices, y quiero retomar y lo voy a preguntar a Gina. Gina, ¿cuáles son esos mecanismos de participación? Porque nos dice Julián de que estemos pendientes, de que podemos participar en muchos espacios, pero ¿cuáles son esos mecanismos de participación para que los jóvenes los tengamos a la mano? Bueno, importante reconocer que más allá del derecho al voto también tenemos muchísimas formas de participar, exigiendo rendición de cuentas, haciendo veedurías ciudadanas, yendo a consultar cómo van los debates en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, hacer uso de estas herramientas digitales que nos permite ahora la virtualidad para conocer cómo van los proyectos de ley en el Congreso, qué se está proponiendo, cómo se están discutiendo. Esa es una manera como súper importante para que los jóvenes y las jóvenes participemos y estemos al tanto de en qué está la dinámica política en el país, que nos permitirá pues conducir las demandas que tenemos constantemente desde nuestros diversos escenarios. Juan, ya que ese es tu fuerte también, sé que tienes un aporte importante que decirnos aquí. Sí, ahora que estamos hablando de participación, Cali está en un cambio importante y básico, donde los jóvenes también tienen algún tipo de injerencia y van a tener algún tipo de injerencia, y es el cambio a hacer Cali distrito. Los distritos en nuestra ciudad van a tener muchas capacidades políticas que los jóvenes tienen que entrar a participar directamente.
alcaldes locales, ediles locales, las juntas de acción comunal. Todos estos entes van a ser fundamentales en cada una de las localidades de nuestra ciudad. Yo estaba hablando precisamente de Cali, porque realmente ahí se van a tomar decisiones y ahí va a haber un poder, no solamente político, sino económico, para tener injerencia en movimientos juveniles, si es el caso. Juan David, pero ¿qué sucede si retomamos un poco lo que nos comentaba Gina? Y es que no solamente la democracia se trata de ejercer un voto, sino que si en algún momento los jóvenes nos sentimos que definitivamente a través de un voto no tenemos como esa correspondencia o no nos vemos, como quien dice, representados y elegimos como otros caminos de la democracia, como por ejemplo las manifestaciones. ¿Qué sucede, digamos, en ese caso? Igual yo creo que el estallido social nos mostró algo importante de las manifestaciones, y es que las manifestaciones tienen que tener un principio y un fin. O sea, eso quedó clarísimo en ese momento. Fue importante la manifestación, fue importante el movimiento que se generó a partir de ahí, pero creo que fue importante también entender que el momento de la manifestación terminó y que había que pasar a hacer algo más. Por eso nacieron tantos liderazgos políticos que hoy tienen una injerencia nacional y local. Eso es fue una enseñanza que nos dejó este periodo de los últimos 2 años, y que realmente nos ha dejado una evolución dentro de la política juvenil, por lo menos en nuestro país. Y que demuestra puntualmente, disculpa, que los jóvenes sí queremos hablar de política, porque siempre es como los jóvenes apáticos, los jóvenes, creo que no se sabe qué hacer o dónde acudir o dónde alzar la voz. Pero para eso, Karen, te interrumpo ahí, y es eso justamente lo que debemos de aprender, cómo participar y participar de manera correcta en la política, porque claramente el estallido social, las protestas, es como un abrebocas para que a nosotros se nos dé una voz, para que se nos dé como una presencia, pero pues también no nos podemos pasar algunos límites que nos cubren como ciudadanos. Ustedes no se despeguen, porque en minutos vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la manera correcta de la participación en las políticas, desde las protestas, desde los votos? Sigan conectados con nosotros, vamos a un pequeño corte a patrocinadores y ya regresamos. Y retomamos una pregunta que dejamos antes de ir a corte comercial, y es, ¿cuál es la manera adecuada, porque no hay formas correctas, adecuadas de poder ejercer no solamente la votación, sino dar a conocer una opinión? Porque, como hablamos anteriormente, hay marchas, hay muchas manifestaciones. ¿Cuál es la forma adecuada de poder manifestar la opinión? Pues Julián. desglosar la manera adecuada pues, es muy subjetivo, es decir, el líder social del Bajo Cauca pues abandera una lucha, una reivindicación de unos derechos que le han sido arrebatados. El joven que lidera desde Bogotá, desde la capital, es otro método de lucha. Entonces, la manera adecuada es saber tener claro cuál es mi lucha y mis principios. Yo creería, desde mi mirada, que deben de haber unos principios éticos claros para poder salir en un ejercicio de política y poder sortear este mar, porque no es fácil sumergirse en la política y llegar a espacios, a hacer proceso y demás, porque a los jóvenes nos ven relegados, nos hacen a un lado por la edad, por la poca experiencia. Entonces, resaltar sobre eso es complejo. Estás diciendo de alguna forma que la participación en marchas es fundamental, y lo vemos en países como en Francia, donde se han ganado muchos espacios de derechos. Juan, ¿qué tiene que decir sobre este tema? ¿Si realmente esas son las formas adecuadas para llegar a dar a conocer la voz? Pues yo creo que es un mecanismo para darse a escuchar, hablando propiamente de las marchas. El mecanismo para generar alguna interacción social donde el impacto de esa acción genere una reacción amplia. Eso es un mecanismo válido. Ahora, yo no creo que sea el único mecanismo. Que tengamos un recuerdo cercano que ese fue el mecanismo que nos llevó a lo que estamos al día de hoy, sí, pero no es el único mecanismo válido. Hay muchos más mecanismos donde cualquier persona que quiera tener una injerencia en política pues puede hacerlo de una forma más directa. Lo decía Julián ahora, rodearse con personas que piensan igual, que tienen un sentido, que tienen una visión parecida, juvenil, cultural, social, la que sea, pero reunirse. Al final del día, los cambios que nosotros queremos parten desde acá. Nos reunimos para que sea un conjunto y lo proyectamos a una sociedad corta o una sociedad entera, como podría ser una ciudad o un país.
Gina, Juan David y Julián, nosotros somos un programa de opinión y por supuesto la opinión de nuestros televidentes y nuestros seguidores a través de redes sociales es fundamental. Por eso quiero que veamos a todos las opiniones que nos generan algunos usuarios de Twitter a través de @canal Univalle TV sobre nuestro tema, los jóvenes y su participación en la democracia. Veamos esto. Hoy en Parche Pro, participación de los jóvenes en la democracia. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @JuanFalconert. La participación de los jóvenes en las discusiones de la vida pública son clave. Animo a seguir levantando su voz y más cuando se defienda la democracia. #Colombia. @Marciniano. Me da mucha pena ver jóvenes liderando partidos fascistas y me da mucha pena ver gente joven militando en partidos fascistas cuando hay tanto que hacer en el campo de la democracia. @Obenis21. Los jóvenes estamos llamados a rescatar y a salvaguardar la democracia en Colombia. Y solo hay una opción: seguir en la ignorancia o generar una transformación social por la vida. @LaPaga07. Gran preocupación. Jóvenes que no se levantan a votar en las urnas y a procurar la democracia en Colombia. Vergüenza. ¿Resistir a qué? ¿Si no se la juegan en las urnas? @Dromero2021. Da gusto ver en el Congreso caras nuevas, sectores de la sociedad que antes no tenían representación, jóvenes, antiguos senadores, en fin, la democracia en Colombia no está en riesgo y ahora se espera que todos, desde sus posturas, den lo mejor por Colombia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @Canal Univalle TV. Gracias a nuestros usuarios en Twitter por estas opiniones y a ustedes por seguir conectados con nosotros. Gina, quiero que enfaticemos en un tweet general y es el siguiente. Me da mucha pena ver jóvenes liderando partidos fascistas y me da mucha pena ver gente joven militando en partidos fascistas, cuando tanto hay que hacer en el campo de la democracia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción referente a esta opinión a través de Twitter? Bueno, se tiene una idea de que cuando la gente pues es joven está más propensa a comprender la diferencia, el cambio, la diversidad, entonces claramente ver posturas fascistas, reaccionarias en jóvenes es bastante como inquietante. Yo lo que sí creo es que el llamado debe ser al respeto a la diferencia, a poder informarnos, consultar, compartir con los otros, con las otras, decir, bueno, ¿qué implica no respetar la diferencia? ¿Qué implica respetarla? Estamos haciendo un llamado por los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades étnicas. Entonces, eliminar la diferencia es bastante aterrador si estamos apelando a la democracia. Entonces, pues sí, comparto la preocupación de la persona que comenta en Twitter. Realmente ahí hay una paradoja y es qué hacer con estas personas que son antiderechos cuando estamos trabajando constantemente por los derechos, y pues ahí está el reto para que las instituciones, el colegio, las alcaldías, las universidades en general sigan promoviendo los discursos de aceptación, de respeto, de compartir, de convivencia, para poder eliminar en lo posible estas tendencias reaccionarias contra la diferencia. Importante, Gina, muchísimas gracias, y me parece oportuno recordar justamente eso, o sea, que los jóvenes en el momento que nos involucramos en política no simplemente es para hacer bulla, para salir a las calles a hacer el revuelo, a hacer, mejor dicho, las peleas, sino participar y participar de una manera correcta. Karen, yo sé que tú quieres opinar en este caso, en este momento, a través y también unirte de pronto a algún tweet. ¿Cuál sería? Claro que sí, aquí los estamos leyendo como les dijimos que lo íbamos a hacer, y tenemos un tuit de David Romero que dice: da gusto ver en el Congreso caras nuevas, sectores de la sociedad que antes no eran representadas, los jóvenes, antiguos senadores y otros grupos más. Él se pregunta, ¿realmente con esta nueva participación en este nuevo campo sí hay representación de todas las comunidades y todos los sectores del país? Pues hay más representación que hace 4 años. Entonces, ¿y qué pasó en esta elección al Congreso y a la presidencia? Un choque generacional, un cambio político. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora quienes elegimos tenemos que asumir las consecuencias. Hubo una generación por allá en el año 2000 que eligió a alguien y asumió las consecuencias de quien eligió.
Entonces, a hoy, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Asumir las consecuencias, pero no quedarnos callados. Salir, cuestionar. Si lo elegí, bueno, ¿y por qué votaste así? ¿Qué proyecto en el Congreso se está aprobando? ¿De cuál proyecto eres coautor? ¿Cómo están administrando los recursos? Juan David, ¿cuál es tu opinión referente a este tuit? Hombre, evidentemente sí hay un cambio generacional, pero a mí me parece que también nosotros tenemos que entrar en una discusión de qué es joven. Porque si bien es cierto, a los jóvenes nos han estigmatizado desde siempre porque somos jóvenes, no tiene experiencia, no hable, no participe, usted no sabe. Yo creo que también entramos en un ejercicio nosotros de estigmatizar a una persona que pueda tener más edad promedio de un joven y que pueda tener ideas jóvenes. Les pongo un ejemplo, solamente a manera de ejemplo. Una persona como Humberto de la Calle, congresista de este país, les puedo asegurar que es una persona que está muy cercano a ideas juveniles. Y es un señor de 60, 70 años, más o menos. Y está más cercano que políticos locales, que no quiero mencionar a ninguno, que son completamente de derecha o, como lo hablaban ahorita en el anterior tuit, fascista. Entonces también tenemos que pensar muy bien el concepto de juventud desde acá y cómo proyectan eso para bien de la sociedad y de los jóvenes mismos. Hay otro tuit, Juan David, muchísimas gracias por tu intervención, que me llama bastante la atención y es el siguiente. Laura García nos dice lo siguiente. Gran preocupación, jóvenes que no se levantan a votar en las urnas y a procurar la democracia en Colombia. Vergüenza, resistir a qué si no se la juegan en las urnas. ¿Tú crees que con los resultados que tuvimos en las últimas elecciones y con la participación que claramente se notó en el último año, crees que efectivamente sigue pasando esto, que los jóvenes nos seguimos haciendo los de las vistas gordas en este tema de elecciones y votaciones? Lo que pasa es que la votación en Colombia también es un acto cultural. Cuando las personas deciden realmente participar en política o tienen una visión política X o Y, están interesadas en que esa visión del país pues se posesione de alguna u otra manera. Y digo que es una acción cultural porque desde la cuna seguramente en Colombia no estamos muy familiarizados con el ir a votar. Hay otras generaciones que hoy ya son nuestros abuelos que participaron en ejercicios políticos que eran muy fulgurantes, los liberales, los conservadores, que eran peleas bastante acaloradas y seguramente trajeron muchas pérdidas en nuestro país. Y eso, digamos, que los motiva de alguna u otra manera a ir a votar o a ir a pertenecer. Tal vez esta generación dejó o está dejando un granito de arena para que eso cambie. Lo veremos con el tiempo. Eso cómodamente dentro de 3 años podría ser que no sea igual, porque viene otra generación que también está acompañando a la que ahora votó. Lo veremos en las próximas elecciones seguramente locales. Veremos la participación de los jóvenes, además que son muy importantes el próximo año, ojo con eso. Yo quisiera aportar algo, y es que el tuit le deja toda la responsabilidad a los jóvenes. Y no es tan así, porque es difícil que el joven se pueda instruir cuando tiene 2 opciones: o es trabajar para subsistir, sobrevivir en este país, o es estudiar. Entonces él prefiere trabajar y dedicarse más de 8 o 10 horas a poder llevar su dinero a la casa y poder llevar comida. Entonces no es dejarle toda la responsabilidad de es que el joven no salió a participar, esto y lo otro. Y hay que aclarar que el papeletazo de los MJ salió en medio del paro para poder callarlos, para poder que el paro menguara y poder llegar a una concertación. Entonces, que la ley los MJ estaban aprobados desde el 2018 y estábamos esperando calendario para que pudieran ser elegidos, pero fue precisamente después del paro. Entonces venimos en crecimiento y es instruirnos. La idea es esa. Otra alternativa también es llevar escuelas de cultura ciudadana o cultura política a los colegios, generar desde la Junta de Acción Comunal microciclos de cómo participar en política, qué es la política y todo lo que rodea. Entonces, Es importante. En ese momento vamos a un pequeño corte a patrocinadores, pero al regresar hablaremos justamente de eso. ¿Cuál es la importancia y cómo los adultos, por llamarlo de alguna manera, empezamos a involucrar a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, para que efectivamente sepan elegir y por supuesto sepan participar de la democracia? No se despeguen, una pequeña pausa para patrocinadores y ya regresamos.
Continuamos en Parche Pro. Gracias por seguir con nosotros en este tema que estamos abordando, la participación de los jóvenes en democracia. Gina, retomo contigo y te hago nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres de familia, de los adultos, en el sentido de educar de una manera correcta a los jóvenes para que participen de manera adecuada en política y, por supuesto, que ejerzan una buena democracia? Bueno, es muy difícil si una persona adulta no tiene la cultura política, cómo promoverla pues a las nuevas generaciones. Es muy complejo, la responsabilidad es altísima, debería poder darse de una manera muy fluida, que encuentre como una confluencia entre la casa y las otras instituciones como el colegio y las dinámicas pues en los barrios. Realmente ahí está el reto. Yo creo que el primer momento es para las instituciones en general, poder llamar a la ciudadanía a que se interese, a la ciudadanía con programas focalizados. Es muy diferente llegarle a jóvenes, llegarle a personas adultas para lograr que se interesen y poder cambiar ese chip y poder mostrar cuál es la importancia de la participación. Insisto, no solo electoral, sino la participación en general, porque más que adecuada es participar y lograr que sean tramitadas las demandas de los diferentes grupos poblacionales. Claro, pues hay un tema como de lo adecuado frente a las vías de hecho, pero pues como decían ahora, está demostrado que pues no se trata de calificarlas o descalificarlas, sino de ver cómo se logra tramitar en democracia para poder pues mejorar las condiciones de vida de la población y así disminuir esa posibilidad de confrontación entre instituciones y sociedad civil. Pero lo ideal es que las instituciones desplieguen programas para lograr el interés de la ciudadanía y de la juventud en general para que pues participen. Milton, es que pasa algo muy curioso y es que aquí en Colombia decimos de política y de religión no se habla. Ni en la mesa, ni entre amigos porque peleamos, ni de fútbol. Entonces es muy importante lo que nos dice Gina, porque ¿cómo le vamos a poner la responsabilidad a los adultos si se sabe culturalmente que de eso no se habla? Así que empezar a reflexionar de que esos son los espacios donde vamos no meterles como una ideología política, no, pero sí motivarlos a reflexionar respecto a esto. Karen, es bastante importante y vea que ella nos aclaraba o nos mencionaba algo sobre las instituciones públicas. Juan David, justamente que trabaja o ha trabajado con instituciones públicas, ¿cuáles son esos proyectos que se gestan para de una manera u otra educar a los jóvenes sobre la democracia? Lo que pasa es que desde lo público es bastante difícil educar en democracia en el sentido de que las instituciones están desvalorizadas en su capacidad de que la gente le crea la institucionalidad. Siempre cuando nosotros pensamos en política, siempre decimos, el político corrupto, ¿cuánto se robará ese político? ¿Cuánto estarán sacando de ahí? Entonces, a partir de ahí es bastante difícil sacar una educación democrática. Pero ahora que estaba hablando Karen del tema de la mesa y de política y demás, yo les propongo un ejercicio. Ustedes tuvieron personero en el colegio, ¿cierto? Sí, claro. Seguramente. ¿Qué ofrecía el personero para quedar? Piscina, gym day. Exacto. Ahí vemos el primer reflejo de la democracia y el primer reflejo de la educación democrática de nuestro país. Que el pelado en su primer ejercicio político está pensando y diciendo, si yo les digo que les voy a colocar piscina, que les voy a poner gym day todos los viernes, seguramente van a votar por mí. Y eso no va a pasar. No conozco el primer colegio que el personero le haya hecho una piscina. Pero eso hace también profundamente una reflexión de cómo estamos democráticamente y cómo además debemos trabajar desde las bases. Lo decía nuestra compañera desde ya, es difícil hablar de educación política con papás que no tienen el espíritu político o la educación democrática, pero hay que comenzar a trabajar también esas bases, no solamente desde la casa, sino cómo podemos acercar a los pelados a estos ejercicios como el CMJ, por ejemplo, que es el más cercano que hemos escuchado. Julián, pues mira, en el ejemplo que nos pone Juan David claramente es bastante llamativo y en algunas ocasiones nuestra vista se nubla un poco cuando el político nos dice, no, es que yo les prometo estos beneficios, les prometo estos proyectos, pero entonces, ¿cómo nos podemos entrenar
para validar de que efectivamente eso se vaya a cumplir y de que las propuestas que realizan desde diferentes sectores efectivamente se puedan cumplir? Porque como decía Juan David, si el personero nos va a prometer una piscina en ese momento determinado de nuestra edad, pues a nosotros claramente pensábamos de que se iba a cumplir, pero si ya el político nos propone que es que se van a construir vías en todo el país que regulen y que mejoren el tráfico, ¿cómo podemos validar de que efectivamente eso posiblemente se cumpla? Pues posible saber qué hay. O sea, hay que sumergirnos en este mundo de la política y saber qué hay. Les digo, en este momento en una crisis económica venir y decirle a la población de que todos van a tener subsidio es una vil mentira, por ejemplo. Entonces, saber qué hay, qué es lo que estamos viendo, y cuando digo qué es lo que hay, cuánto es el presupuesto, cuánto es la deuda de un municipio, de un departamento, de la nación, y saber en qué está gastando para saber qué se puede proponer. Pero entonces, desde el colegio, los microprocesos, se nota mucho el populismo, el ideas que motiven a solo conseguir el voto, pero que al final, en términos de propuestas que hagan realidad, quedan escasos. Reflexionando con el colegio, creo que este tema, ese punto del colegio nos ha tocado a todos, porque hace poquito estuvimos allá, ¿cierto? Sí, claro. Hace un par Y de es años. que también pasaba en que los que no estaban de acuerdo hacían una especie de marcha o hacían una especie de... Y reflexionando con lo que ahorita hablábamos acerca de las marchas, que es una puesta política válida, pero que antes de llegar a ellas, como que también verifiquemos y seamos activos de que lo que nos prometen se cumpla, de lo que estamos proponiendo y todas esas cosas que dan bienestar social se puedan cumplir. Yo quiero hacerle una pregunta a Gina. Y Gina ha trabajado mucho acerca del bienestar de las comunidades y sobre todo jóvenes vulnerables. Esas políticas públicas que se están generando en este nuevo gobierno y con los nuevos consejos de juventudes, ¿qué le están garantizando a estos jóvenes que han participado o participaron en marchas y que pueden estar vulnerables respecto al tema? Bueno, yo creo que la diferencia con ejercicios pasados es que se están abriendo espacios de diálogo, de interlocución, escenarios en donde los y las jóvenes han podido ir y decirle a la institución, vean, nosotros queremos esto, nos hace falta esto, vemos esto. Por ejemplo, acá en Buenaventura en este momento se está haciendo la actualización de la política pública de juventudes y se están brindando unos escenarios en donde en diálogo con organizaciones, con apoyo de cooperación internacional, se están dando los escenarios para que vengan jóvenes de la zona rural, jóvenes de los barrios y le digan a la alcaldía, miren, creemos que la política pública debe tener en cuenta esto, debe tener en cuenta esto otro, tal enfoque. Entonces esa es la diferencia principal que yo veo ahora, y es que se están brindando escenarios para que se participe de manera activa y una participación de calidad, no es solo como por cumplir un requisito, sino por realmente escuchar. Bueno, está a la expectativa de ver cómo resulta esa actualización de política y en general cómo resultan las decisiones que se toman en las instituciones, pero que se están dando los escenarios de diálogo, se están dando, y ese es un gran avance para la democracia. Eso suena, muchas gracias Gina. Uno escucha a Gina y uno se emociona y suena como, bueno, esto es el paraíso, esto va a mejorar, pero sigamos, esto es Colombia y estamos avanzando efectivamente, y como en la Constitución del 91 pensamos que todo se iba a transformar, pero todo se fue ganando poco a poco. ¿Cómo podemos aterrizarle esto a los jóvenes? ¿Sí? ¿Cómo podemos empezar a dar primeros esos pasitos? Porque estamos hablando de política, pero hay muchos jóvenes que dicen, sí, muy chévere, y bueno, ¿y ahora a dónde voy? ¿O a dónde me puedo acercar? ¿Qué me van a dar? Exacto. Claro. A mí me parece importante, qué pena, Dale, Juan David, tranqui. y es lo siguiente, de que en nosotros está el cambio, y digo en nosotros, en las nuevas generaciones, en lo que dejamos sembrado para los que vienen atrás. Y hay algunos jóvenes que ya están participando efectivamente en la política, como es el caso, por ejemplo, de nuestros 3 invitados. ¿Ustedes cómo han logrado cambiar, por decirlo de alguna manera, si sea una mínima comunidad, en el tema de la cultura política, en que los jóvenes piensen diferente, en que pensemos de que tenemos una responsabilidad con nosotros y, por supuesto, con nuestros compatriotas aquí en Colombia? Pues mira, lo que pasa es que los cambios pequeños a veces son los que tienen más digamos que tienen un significado mayor.
Yo les cuento, digamos, una historia personal. Mi madre es una señora de 66 años, más o menos, y hasta el año pasado jamás había votado, hasta la votación pasada, perdón, jamás había ejercido su derecho al voto. Ese cambio, sentarme con ella, sentarme con un grupo de sus amigos, de mis familiares más grandes y decirles por qué era importante empezar a participar y que nadie había hecho con ella porque ella lo único que había conocido era el político corrupto que no viene y no me da nada y evidentemente yo no voy a votar por nadie que no me da. Sentarse y hacer esa participación con ellos, ni siquiera es una alfabetización porque ya es una persona que tiene fundamentos teóricos propios de toda la vida, pero es sentarse a debatir, a decirle esto está bien, esto está mal, ¿vos qué pensás? ¿Cuántas veces y cuántos de nuestros televidentes, y los invito a hacerlo, lo han hecho? Sentarse con sus papás, con un amigo, con un grupo de amigos. A partir de ahí ya estamos del otro lado. Ya lo que dice nuestra compañera, estamos del otro lado, estamos haciendo un cambio. Pero creo que no nos tomamos muchas veces el tiempo de hacerlo con nuestro círculo más cercano y ahí hay un problema. Claro que sí, igual, Julián. Y ahí preocupa porque hay veces somos jóvenes, estamos en la euforia, vamos a ir a votar y cuando vamos a ver, marcamos como no era. Sí. Entonces, grave error. A mí me pasa con mis amigos y es, armamos círculos de debate en mi casa o ellos me dicen, no, tengo a alguien que no sabe nada de política para que le enseñe, hagamos la pedagogía. Y la idea es elevar el grado de conciencia. Se vio en las urnas, se vio en esta campaña, pero ahora hay que asumirlo desde una vida íntima, es decir, con quienes podamos conversar. Y es de construir todo ese pensamiento bipartidista radical que venimos heredando de generación en generación, y es que si el otro no piensa igual a mí, yo lo elimino, no te quiero ver. No, hay que entremos a espacios de debate, de diálogo, que ¿por qué nunca has votado? Bueno, podamos conversar sobre ello y desde ese microespacio podemos llegar a grandes espacios. Y es muy importante lo que dices porque espacios de hablar de política sí hay, por ejemplo, pero hay como, vota por este que te va a dar trabajo. No se reflexiona, vota por este porque tiene estas políticas y nos va a ayudar como sociedad a transformar. Entonces es muy importante, uno, generar esos espacios y dos, que sean espacios de reflexión y no de imponer o de decir, sino que, bueno, realmente este me aporta, sí me siento identificado con eso es muy importante. Karen, por supuesto que sí, pero vea, ya estamos llegando al final de nuestro programa y qué tal si les parece, si para agradecerles y por supuesto ya para retomar y concluir todo lo que hemos conversado a lo largo de este programa de opinión, los jóvenes en la democracia. Gina, una conclusión breve que puedas sacar o una invitación que le puedas hacer a los jóvenes. Bueno, la invitación es a que aprovechemos todas estas herramientas que nos ha dado la virtualidad y consultemos un montón de información. Siempre hay como muchas organizaciones que están tratando de traducir la información porque a veces es muy difícil llegar como a las páginas oficiales y encontrar un poco de términos técnicos o temas de presupuesto que no entendemos. Entonces hay muchas iniciativas digitales que siempre están como traduciendo un poco a términos coloquiales la información para que podamos comprenderla y podamos entender cómo funciona el Estado, cómo funcionan las instituciones y saber cómo participar. Entonces, invitar a estar consultando las redes, a contrastar fuentes, a no creer lo primero que vemos en redes y insistir un montón en la participación, en ser escuchadas, insistir un montón. Tu reflexión, Julián. Mi reflexión para esa juventud es que crean en ustedes. Tienen todas las capacidades, que hay que adquirir herramientas, sí, pero se están generando los espacios. Hagámosle desde lo que defendemos, de lo que queremos, desde nuestro baile, desde nuestro graffiti, desde nuestra forma de mirar, de pensar. Ahí está la gran revolución para poder construir la Colombia que tanto soñamos. Finalizamos contigo, Juan David, por favor. El proceso de cambio que los jóvenes quieren o que manifestaron iniciara con el paro y con todo lo que pasó en años anteriores tiene que consolidarse de muchas maneras. El próximo año va a ser fundamental para Cali, para el Valle del Cauca y para el país en unos cambios determinados que necesitamos dentro de nuestro territorio local. Hay que participar, pero también hay que participar activamente leyendo los planes de desarrollo. Hay que participar no solamente viendo la cara del candidato, sino qué trae ese candidato y, como lo decía mi compañero,
qué tan viable es lo que está proponiendo ese candidato, esa persona que quiere liderar algún tipo de proceso. Ojo, hay que estar atentos a cada una de las personas que están en esa cabeza política y que seguramente pueden beneficiar a nuestra sociedad. Gina, Juan David, Julián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Karen, a mí como siempre me encanta compartir este set contigo. Bueno, gracias a ustedes también por ser parte de Parche Pro. Recuerden que ese es su programa de opinión favorito. Los invitamos a que a través de Facebook, Twitter, Instagram, @UnivalleTV, escriban sus opiniones, los temas que quieren hablar. Aún, ¿ustedes qué opinan de este tema? Que se termina hoy, pero seguimos leyéndolos a ustedes porque su opinión es muy importante. Gracias por este espacio de reflexión de cómo los jóvenes participamos en política de diversas formas, a través de la cultura, a través de muchas cosas. Así que continúen reflexionando respecto al tema y de verdad muchas gracias por participar. A nuestros invitados nuevamente ratifico las gracias por estar con nosotros. A ustedes también allá en casa y a los que participaron a través de las redes sociales. Efectivamente, en este tema, la participación de los jóvenes en la democracia. Muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo programa de Parche Pro. Recuerden, ese es el espacio de opinión de la Universidad del Valle.